QuickBooks Online 2026, analizando el formulario de factura, tanto la entrada de datos como el impacto en los estados financieros, el balance y el estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y beneficios. Así que prepárate y relájate, porque podemos hacer la contabilidad en la orilla con QuickBooks Online. En 2026 estamos en línea, buscando el archivo de muestra gratuito de la empresa QuickBooks Online escribiendo en nuestro navegador favorito, QuickBooks Online, para encontrar el resultado que tiene Intuit.com y la URL, siendo el propietario de QuickBooks, seleccionando la versión estadounidense del software y verificando que no somos un robot. Aquí no hay robots. Hola a todos, aquí no hay robots. Solo ARA, completamente impulsada por humanos, cero circuitos, pura personalidad. Vamos a profundizar en eso. QuickBooks Online Test Live en QuickBooks.intuit.com. Muy bien, estamos en los informes a la izquierda. Vamos a abrir el balance y el estado de resultados, como hacemos siempre, haciendo clic derecho en los informes favoritos del balance, abriendo el enlace en la nueva pestaña derecha, haciendo clic en el P&L, las pérdidas y ganancias. Si no, nadie tiene la cuenta de resultados, abrir el enlace en la nueva pestaña, la pestaña a la derecha y luego cerrar la ventana emergente para practicar la entrada de datos del rango de fechas. Así que ahí tenemos esa, sal de aquí, y luego entrada de datos en rango de fechas, 10-125 tabulador, 1230-125 tabulador, vamos a los resultados y ganancias, pérdidas y ganancias, lo mismo. 10-125, tabulación, 1231-5. Ese es el proceso de configuración que hacemos cada vez. Volviendo a la primera pestaña, vamos a cerrar el buggy de jamón, echa un vistazo en nuestro botón más. Ahora vamos a revisar cada uno de estos formularios individuales en la sección de clientes, anotando. Puede ser bastante abrumador, porque hay muchos formularios ahí, pero la mayoría de las veces no vas a usar todos los formularios que revisamos la última vez o antes, los diferentes tipos de negocios que tendrías. Recuerda que, como contable, la especialización suele estar en el lado de los ingresos. ¿Tienes inventario? ¿No tienes inventario? ¿Tienes una situación en un punto de venta? ¿Hay que hacer seguimiento en una caja registradora y tener controles internos? ¿O tenemos la situación más fácil del mundo, donde simplemente esperamos a que el dinero llegue a nuestra cuenta bancaria para, por ejemplo, trabajos de trabajo en directo registrados con ingresos en ese momento? Así que un resumen rápido de los modelos de negocio. Volvamos aquí al diagrama de flujo, porque vamos a pensar en el formulario de factura, que es como la primera forma que viene a la mente cuando pensamos en el ciclo de ingresos, muchas veces, porque estamos facturando al cliente. Pero resumiendo, ¿cuál es el sistema más fácil del ciclo de clientes? Eso sería trabajo por trabajo, donde podría esperar a que YouTube me pague, o algo así. Sea quien sea la plataforma, deja que pase por los feeds bancarios y grábala con los feeds bancarios usando un formulario de depósito, poniéndolo directamente en la cuenta de ingresos y la cuenta de efectivo, registrando los ingresos en ese momento, perdemos un poco de control interno. Perdemos un poco de detalle adicional en cuanto al sublibro por cliente y por cuenta, pero la facilidad y simplicidad superan para la mayoría la pérdida de detalle. Si estamos en una caja registradora, un food truck, un restaurante o una tienda de algún tipo, entonces tenemos un sistema basado en caja, pero también tenemos que introducir el control interno de la caja registradora, y la posibilidad de que una entidad financiera intermediaria como la compañía de la tarjeta de crédito, un PayPal o quien sea que recojara el dinero antes de que llegue a nuestra cuenta corriente. En ese caso tenemos un formulario de recibo de venta en la caja registradora, y luego tenemos que ingresarlo en una cuenta de compensación y luego ingresarlo. Ahora, si tenemos el sistema de servicio completo, ¿qué es lo que vamos a practicar esta vez? Tienes un sistema más complejo. Ahora podrías tener inventario o no inventario. Si no tienes inventario, será un poco más fácil. Eso sería un sistema de coste de trabajo, normalmente, es un negocio de servicios, como el despacho de CPA, como el bufete de abogados, y luego hay tipos de despachos que sí tienen facturación con el coste de los bienes vendidos. Ahora, muchas veces, si vendes mercancía, puede que no estés tratando con cuentas por cobrar, ¿verdad? Porque entonces lo venderás online. La mayoría de las veces vas a pedir el pago en el momento en que realices la venta. Sin embargo, si trabajas en una empresa de construcción, por ejemplo, a menudo tienes un tipo de inventario con el que también tienes que lidiar, y posiblemente un sistema más complejo. En cuanto al reconocimiento de ingresos,
que es toda una especialidad en sí misma. De cualquier forma, tendremos que facturar al cliente. Esa es una transacción no acumulada, lo que significa que no podemos registrarla con los feeds bancarios, porque no hay efectivo de por medio, el banco no lo sabe en absoluto. Están fuera del circuito. Y cuando recibamos el pago, podríamos esperar a que salga al banco. Posiblemente, si limitamos la cantidad de pagos con nuestra facturación a decir que solo puedes pagarnos de una manera, con una transferencia electrónica, posiblemente a nuestra cuenta corriente con Intuit, entonces esa sería la forma más sencilla para Intuit de vincular el pago recibido y el depósito de registro. De lo contrario, podrías seguir conectando los feeds bancarios e intentar enlazarlos con la factura, pero podría ser un poco más complicado. En ese caso tendrías que recibir el registro del pago recibido, posiblemente poniéndolo en una cuenta de compensación, porque posiblemente vas a pasar por otra cuenta intermediaria, como la cuenta de la tarjeta de crédito, ya que aún no está en tu banco, y si la van a agrupar de forma diferente, si van a cobrar una comisión, necesitas esa cuenta intermediaria antes de que entre en la cuenta de depósito, para tener el agrupamiento adecuado cuando llegue a la cuenta corriente, de modo que el importe en la cuenta corriente tenga el mismo importe en dólares, el mismo agrupamiento que lo que va a liquidar el banco para poder conciliar, posiblemente con la ayuda de los feeds bancarios. Ahora, la razón por la que voy a enfatizar ese segundo punto es porque a menudo es donde la gente se equivoca. La compañía de la tarjeta de crédito tiene comisiones. ¿Qué hago con las comisiones? ¿Eso me está afectando o estoy haciendo depósitos en mi cuenta? Pero ni siquiera puedo conciliar con los feeds bancarios, porque las composiciones que registro no son del mismo importe que los que llegan a la cuenta corriente por alguna transacción intermedia, que puede o no tener comisiones, pero ciertamente agrupa los pagos de una manera diferente. Se agrupan varios pagos. Los estoy ingresando en mi cuenta bancaria uno a uno. Eso es un problema si te encuentras en la conciliación bancaria, o en los feeds bancarios, combinando varias transacciones en tu cuenta bancaria para conciliar con lo que se ha depositado en el banco, o haciendo ajustes en las comisiones en la conciliación, entonces probablemente tu sistema de introducción de datos no sea óptimo, ¿derecha? ¿Quieres arreglarlo? Vale. Así que vamos por aquí. Ahora, obviamente, el formulario de factura es un poco más complejo que vamos a facturar. Una vez que facturamos, recibimos el pago, y luego, cuando recibimos el pago, hacemos el ingreso en la cuenta corriente. Ese será el flujo de los formularios cuando facturemos. Entonces, eso está genial. Pero el siguiente paso es hacer un seguimiento de las facturas. ¿A dónde vamos para lo que antes llamábamos el centro de atención al cliente aquí, que ahora está en dos pestañas diferentes, que va a ser el de ventas y el pago, y el centro de clientes? Tenemos a los clientes aquí, lo revisamos la última vez, y las ventas y los que cobran, donde podemos organizar las facturas, por ejemplo, en esta área y clasificarlas. Aquí podemos enviar extractos para intentar que nos paguen las facturas. Bien, vamos a introducir algunas facturas y ver la entrada de datos mientras lo hacemos. Abramos una factura y veamos qué tenemos. Así que nos va a mostrar una ventana emergente que dice, la facturación se ha vuelto mucho más fácil. Hemos añadido un montón de funciones para facilitar aún más la vista previa del diseño de Intuit de facturas sobre lo que ve tu cliente. Por lo tanto, la factura es algo que va a ir al cliente. ¿Y por qué es eso? Podrías decir, bueno, obviamente, pero no es exactamente obvio, porque la mayoría de los otros formularios no son externos a clientes o proveedores. Son formas internas. ¿Por qué los usamos para la entrada de datos? Para que esa entrada de datos sea lo más limpia posible. El hecho de que sea un formulario externo al que vas a enviar por correo probablemente significa que querrás personalizarlo, solo por su aspecto y tacto, para darle marca y demás. También podrías personalizarlo de tal forma que puedas obtener un tipo de pago óptimo y una facilidad de pago para el cliente, teniendo en cuenta que hay pros y contras en hacerlo. Hay más formas de cobrar, excepto tarjeta de crédito, PayPal y Venmo. Así que aquí está todo el mundo de cuántas formas quieres que te paguen. Así que recuerda, ya hablamos de esto en una presentación anterior. Básicamente esa va a ser la idea de que, si limito la cantidad de pagos que alguien me paga, posiblemente solo con una transferencia electrónica, entonces mi contabilidad será más fácil, porque el proceso será el mismo y podría limitar las comisiones, porque si es solo una transferencia bancaria a banca, entonces no debería haber comisiones por ello.
Mientras que si pones en juego una institución intermediaria, las comisiones aumentan. Sin embargo, si limitas la cantidad de formas en que pueden pagarte, quizá estarán menos contentos si tienes una amplia gama de clientes. Así que si dices que no puedes pagarme de la forma que prefieren, puede que no compren sus cosas. Así que si aumentas las formas en que pueden pagarte, eso está bien, pero ahora tienes que tratar con un intermediario externo para la tarjeta de crédito o PayPal, que puede que no sea tu cuenta corriente, sino una cuenta intermediaria o una cuenta de Venmo, que es una cuenta intermedia. Así que todo eso significa que ahora tienes una cuenta intermediaria que se agrupará antes de que llegue a tu cuenta corriente, y eso requerirá que tengas ese segundo nivel que la ingrese en la cuenta de compensación antes de que pase a tu cuenta bancaria. Y luego tenemos herramientas para ahorrar tiempo que rellenan facturas automáticamente y programan recordatorios, así que quizá puedas rellenar las facturas automáticamente. Voy a cerrar esto, vamos a que te paguen antes. Sobre tus clientes y demás. Cerrando esto, tenemos aquí la opción de gestionar facturas, así que tienes la personalización de los formularios de factura, y hablamos más sobre la personalización en una sección separada, o por supuesto, opciones de pago. Así que tenemos las distintas opciones de pago aquí, el diseño. Así que tenemos los diseños modernos, otros diseños de plantillas, los diseños de color, y luego puedes avanzar en más personalización a partir de ahí. Eso es sobre todo por la estética del formulario mientras lo envías por correo electrónico. Me estoy centrando un poco en la entrada de datos del formulario. Y luego tenemos la factura recurrente de programación. Así que si facturas a alguien y es un pago recurrente, podrías configurarlo y aquí tienes pago recurrente, es decir, ahora los pagos de la factura. ¿Te gustaría poder configurar eso de forma recurrente? En otras palabras, si tienes un cliente que te va a pagar mensualmente, podrías facturarle mensualmente y enviar la factura para que la tenga, pero te gustaría tener la conexión con su cuenta bancaria para que te pague automáticamente mensualmente, ¿verdad? Y eso es lo que aseguraría las ventas de forma más limpia. Pero vamos a cerrar esto. Vamos a analizar la factura. ¿Te parece correcto? Ahora sí, hagámoslo. Vale, entonces simplemente voy a añadir un nuevo cliente a medida que avancemos. Voy a llamarlo cliente 1 o cliente 1. Así que ahora vamos añadiendo al cliente sobre la marcha. El único detalle que necesitas es el nombre del cliente, pero toda esta otra información del cliente podría ser más útil para el lado del cliente. Así que ten en cuenta que si facturas a los clientes, y solo tienes clientes que son clientes puntuales, ese es el tipo de negocio, probablemente no estés dedicando tanto tiempo a conocer realmente a tus clientes. Intentas darles su servicio o productos de la forma más eficiente posible, para que difundan su mensaje y tengan una buena experiencia puntual. Pero si tratas con alguien que tiene clientes recurrentes, como un bufete de spa, un bufete de abogados o construcción, entonces quizá quieras poner mucha más información en tu sector de cliente, porque tu relación con el cliente es una parte importante de tu negocio, ¿verdad? Así que quieres saber, ya sabes, preguntarles por sus hijos, incluso, y todo eso, no. Pero vamos a poner aquí la información limitada para poder rellenar el campo de cliente, y luego voy a pasar por él para tener el correo electrónico. Ahora, si vas a enviarlo por correo electrónico, yo no puse un correo de cliente, pero necesitarías el correo del cliente si vas a enviarlo por correo, claro, y luego también la factura. Ahora no puse dirección, así que no hay que hacer factura, normalmente no es un problema. Muchas veces, si vas a construirlos con una transferencia electrónica hoy en día, en lugar de enviar la factura por correo, que no es lo que hace la mayoría de la gente hoy en día, el correo electrónico es más importante que la dirección física de facturación, porque así es como te van a pagar. Vale. Así que tenemos los términos. Los términos aquí son más importantes en la factura que en la factura. ¿Por qué? Porque esto determinará cuándo esperas cobrar. Así que si son 30 netos, esperamos que nos paguen en un plazo de 30 días desde la factura. Estos son los términos estándar. Podrías añadir diferentes condiciones, intentar conseguir cosas como sanciones y demás, si no te pagan en un plazo determinado. Esas estarán en las preferencias. Hablaremos más sobre ellos en la segunda mitad del curso, cuando establezcamos nuestras preferencias. Así que el neto 30 es algo típico.
Así que si la fecha de la factura, la mantendremos hoy. Es 1220, 25 vale, eso suele aparecer, por supuesto, en la fecha en que haces la factura. Así que cada vez que hagas la factura, es cuando va a aparecer. Eso significa que solo contará 30 días desde el principio. Ahí, que será el 19 de enero de 2026. Vale, pasando el paso. Y entonces tenemos el producto o servicio. Muy bien. Así que aquí es donde se vuelve importante listar tus productos o servicios. Ahora, si estás facturando a alguien. Supongamos que eres un bufete de abogados o un despacho de CPA. Por ejemplo, tienes un equipo de personas que simplemente trabajan y comparte su trabajo. Quizá entonces consigas que la hora lo ingreses aquí como solo hora, servicios por hora correcta, y luego tengas una tarifa por hora. Sin embargo, hoy en día cada vez más lo pasa. No suele ser la mejor opción, si puedes alejarte de eso. Es decir, estaría bien poder basarlas en lo que haces, como declaraciones de la renta por número de formularios, o contabilidad por el número de cuentas afectadas o transacciones, en lugar de solo por horas. Así que voy a decir que simplemente tenemos un servicio genérico, servicio 1. Voy a añadir el servicio sobre la marcha. Hablaremos más sobre añadir elementos más adelante. Pero la cuestión es que no hay inventario involucrado. Es un artículo de servicio. Así que un artículo de servicio, boom, boom. Solo diré que está la categoría. Lo llamaré solo servicio 1, 2 y luego el precio de venta, voy a decir, es de $100. Va a ir a la cuenta de ingresos, que es una cuenta de servicios, no la cuenta de ventas y luego la cuenta gravable. A menudo con los servicios, no va a ser gravable. Así que voy a decir que no hay impuesto sobre las ventas. De nuevo, el impuesto sobre las ventas es un tipo de impuesto sobre el uso en Estados Unidos. Es un impuesto estatal. Así que a menudo se aplica, no a nivel federal, sino a nivel estatal y a menudo cuando vendes bienes reales, por ejemplo. Así que voy a apagarlo por ahora. La volveremos a encender la próxima vez. Apuntando que el archivo de la empresa de muestra no siempre lo calcula correctamente, pero lo revisaremos más adelante. Ahora no tenemos ningún artículo para comprar porque no vamos a comprarlo. Es solo un artículo de venta. Es solo un artículo de servicio, guárdalo y ciérralo. Entonces, digamos que el artículo de servicio es a una hora de trabajo. Por ejemplo, si trabajara 3 horas por $100, eso sería una factura de $300 que enviaríamos. Podríamos añadir varias partidas si tenemos un sistema más complejo como por ejemplo, esta fue tu preparación de impuestos, esta fue tu planificación o algo similar para futuros impuestos, el registro de tus estimaciones, o podrías enumerar todos los formularios que se prepararon en la declaración de la renta y luego facturar por formulario, por ejemplo, cada uno tiene su propia tarifa. Y aquí abajo tienes los productos publicitarios claros. Tenemos las opciones de pago para el cliente. Ahora, de nuevo, aquí es donde se complica, porque puedes añadir todas estas formas diferentes en que podrían pagarte, pero algunas de esas formas cuestan más. Algunos cobran comisiones. Todos añaden complejidad. Si hay otra entidad financiera entre tu banco y la persona con la que haces negocios, en lugar de una transferencia directa de su banco al tuyo, y si hay un banco intermediario, entonces tendrás que lidiar con este problema de agrupamiento, porque normalmente agrupan varios pagos antes de darte el dinero. Así que aquí tenemos un campo de clientes que podemos llenar. Tenemos notas para los clientes. Tenemos las notas internas de los clientes. Esto está oculto, pero quizá queramos hacerlo internamente, para tener información de nuestro lado mientras la analizamos. Y luego tenemos el memorando sobre la declaración, que está oculto. Y luego tenemos los archivos adjuntos, si queremos alguno, podemos imprimirlos o descargarlos. Este es uno que es útil para ver la pantalla de impresión, y así podemos verlo, porque así es como va a verse en el correo que enviamos. Porque normalmente ahora lo enviamos por correo electrónico, obviamente, de nuevo, tenemos el diseño y el paisajismo de Craigs. Podrías decir, mira, me gustaría un esquema de colores diferente. Me gustaría tener un logo, y todo ese tipo de cosas buenas. Eso es estética, eso se podría añadir. Vamos a mantenerlo así de forma así de vez en cuando. Por aquí, fíjate, esta vez calculó el impuesto sobre las ventas, y le dije que no calculara las ventas.
Impuestos. Pensé. Así que vamos a echar un vistazo a esto, porque pensé que configuraría el artículo sin impuestos sobre las ventas. Interesante. Vamos a entrar aquí a ver si puedo quitar el impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas dependería del artículo. Así que voy a decir, introduce el impuesto sobre ventas manualmente. Vamos a editar 00, cierra, interesante. Vale, vamos a aceptar que el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre ventas, todos los impuestos, son un poco caóticos, porque, de nuevo, la cuestión es básicamente tener un ejemplo de archivo de la empresa, aunque el impuesto sobre ventas tenga tiempo involucrado. Así que el impuesto sobre ventas debería funcionar correctamente cuando hacemos la segunda parte del curso, y configuramos el impuesto básicamente desde cero, y luego trabajamos en tiempo real. En otras palabras, no debería calcular el impuesto sobre ventas porque le dije que dijera que es un artículo no gravable, y ni siquiera puedo anularlo manualmente aquí, porque está fallando con una anulación manual. Así que eso es un poco molesto. No creo que tengamos problema con eso cuando tengamos nuestro propio expediente de empresa. Así que pensemos qué haría esto. Así que tenemos la edición o descarga más acciones. Puedes copiarlo. Puedes crear un memorándum de crédito a partir de él. Hablaremos de un memorándum de crédito más tarde. Puedes eliminarlo, crear la etiqueta de envío, anularlo, el diario de transacciones, el historial de auditoría, y luego hacemos que las ventas guarden una nueva, y después tenemos la revisión y el enlace de envío o compartir. Normalmente lo revisarías y lo enviarías al final, porque lo estarías enviando por correo electrónico, pero no tenemos dirección de correo, así que simplemente lo guardaremos y cerraríamos. ¿Qué va a hacer esto? Es una factura. Por lo tanto, va a haber un aumento en las cuentas por cobrar. Eso es lo que hace una factura. No va a la cuenta corriente, pero sí aumenta un activo. Ese activo, cuentas por cobrar. La otra parte irá a ventas impulsadas por el artículo, y el artículo que le dijimos que pasará a servicios o ventas, ingresos por servicios, no por ventas o ingresos por ventas de artículos o inventario de bienes, y luego también tendremos pero la cantidad que se irá a ventas es solo 300, no 324, porque va a descontar este impuesto sobre las ventas y eso va a incluir en el balance, porque técnicamente, o teóricamente, el impuesto sobre las ventas no es un cargo para nosotros, la empresa, por lo que no llega al estado de resultados y luego se reduce como gasto, sino que se extrae del estado de resultados en el balance, aumentando la obligación del impuesto sobre las ventas y luego disminuyendo cuando lo pagamos. Vamos a guardarlo y cerrarlo y ver si realmente lo hace. Vamos al balance y a refrescar, luego cerraré el bogey del jamón y después pasaremos a cuentas por cobrar. Y tengo que bajar por ahí. Está justo ahí, el AR, la R, la cuenta R y luego vamos a decir, esto ocurrió en 1220, así que ahí está, cuentas a cobrar, cliente número 1, detalles de la transacción. Si vuelvo ahora, vamos del producto final, las finanzas, al documento original, que es la factura, que es una herramienta útil, por supuesto. Cerrando eso de nuevo. Voy a volver al balanzo, el formulario fuente, desplazando hacia arriba, no usando el botón de retroceso aquí arriba, sino de nuevo al resumen, dentro de la web. Entra en el análisis de pérdidas y ganancias, repasándolo para el otro lado de la cuestión. Y ponemos esto. Acabo de crear una nueva ENO, la he puesto en ingresos por servicios. Así que en servicios ahora, de nuevo, tenemos demasiadas cuentas de ingresos para la mayoría de los negocios, porque esto es una empresa de construcción, muchas veces solo vas a tener una o dos cuentas de ingresos. Vamos a los servicios y vemos que tenemos los ingresos por servicios de 300, no la cantidad total. Solo los 300 no incluyen el impuesto sobre las ventas. Aunque vamos a cobrar el impuesto sobre las ventas, volvamos, ¿dónde está el impuesto sobre las ventas? Volviendo al balance. Cariño, bajando y estamos en la sección de responsabilidades. Y el impuesto sobre las ventas pasó a la junta de igualación porque es a quien tenemos que pagar. Ese es el nombre del vendedor. Podrían haberlo llamado impuesto sobre ventas a pagar. Y entonces la cuenta del sublibro mayor ante la junta de igualación podría haber sido más amable. Pero ahí está. Ahí están los $24 que van a entrar. Ahí está la transacción. Ahora también tendremos, por supuesto, el sublibro mayor para el AR, porque tengo que seguir esto por cliente para verlo, porque ahora necesito obtener cobros sobre eso. Así que si voy a la primera pestaña, voy a bajar a los informes. Esta vez voy a bajar, ¿quién te debe dinero?
Y tenemos los informes de antigüedad y el resumen de saldo del cliente. Veamos el detalle del saldo del cliente, porque es más parecido a una cuenta de contabilidad subsidiaria, ¿verdad? Al hacer clic en abrir en una nueva pestaña, voy a tirarlo hacia la derecha y veamos qué tenemos aquí. Así que tenemos todas las citas. Eso está bien. Así que voy a bajar y ver quién era el cliente que pusimos en marcha. Está ordenado por cliente. Así que ahí está el cliente número 1, está la factura, está el 324, si sumo los saldos pendientes de todos ellos, suma 5.605.52, lo que debería vincularse con lo que hay en el balance aquí, en el balance con el AR, 5.601.52 casi siempre se vincula en QuickBooks, porque QuickBooks te obliga a añadir un cliente cada vez que accedes a cuentas por cobrar, lo cual es bueno, causa algunos problemas. Los pros probablemente superan a los contras, pero vamos a ir internamente, lo más probable es que cobremos esos formularios bajando aquí, posiblemente al centro de clientes y mirando a los clientes y diciendo que, dentro de los clientes, podemos buscar las facturas abiertas. Así que tengo retrasadas, estas son las facturas abiertas. Vamos a seleccionar esos. Hay uno para clientes que acabamos de configurar, y está la factura abierta. Ahora hablaremos más adelante sobre el pago recibido de la factura abierta. Pero por supuesto, cuando recibimos el pago, eso va a disminuir las cuentas por cobrar y registrar el efectivo que no afecta al estado de resultados, porque en base a devengo, cuentas por cobrar siendo una cuenta de devengo, las facturas son un formulario de devengo, reconocemos los ingresos cuando enviamos la factura, que es la factura, porque eso está más cerca de cuando hacemos el trabajo, normalmente. Y esa va a ser la idea. Ahora también podríamos comprobar esas facturas yendo a, vamos a abrir el Handbody y bajar a ventas para hacer esta. Y podríamos buscar en las facturas de esta manera. Y ahora tenemos factura abierta. Así que vamos a decir que el estado es que estas son facturas atrasadas para hacer que todo esté impagado. Así que facturas impagadas y luego podemos revisar las facturas de esta manera. Muy bien, probemos con otro. Ahora, perdón por lo que voy a hacer esto, vamos llegando a tiempo. Así que probemos con otra esta vez con el inventario de la factura. Así que vamos a añadir otra factura y simplemente repasarla de nuevo. Vamos añadiendo un nuevo cliente sobre la marcha. Y voy a ir añadiendo el nombre del cliente a medida que avancemos. Es la información mínima para hacerlo. Voy a decir que esto va a ser un neto de 30 otra vez. Voy a pulsar el botón más. Solo estoy revisando el formulario. Y eso significa que si está en 1221, entonces será para 120, tabulación, tabulación, tabulación. Hagamos un artículo de servicio que registre el inventario. Ahora, si trabajas con inventario, ten en cuenta que podrías estar usando un sistema de inventario periódico, lo que significa que no voy a registrar unidades de inventario en QuickBooks, sino en otra plataforma, como Amazon o lo que esté usando allí, o posiblemente manualmente en una hoja de Excel para que la introducción de datos sea un poco más concisa y fácil dentro de QuickBooks. Pero significa que tenemos que hacer actualizaciones al menos una vez al año para la preparación de impuestos, posiblemente mensualmente, cada noche o semanalmente para la información financiera. Pero si seguimos el servicio completo en el sistema, entonces el producto es algo similar. Si estás en una cuenta de caja en un supermercado y pagas tú mismo, la escaneas, solo ves el precio, pero hay otra transacción que será el coste de los productos vendidos. Si configuramos todo correctamente, la introducción de datos en la factura debería ser lo más sencilla posible. Normalmente lo veo como quieres, como un adolescente despistado, ¿no? Que no saben qué está pasando, pero aún podrían introducir los datos en la factura, igual que en el supermercado. Podrían hacer la compra. No hay problema. Si les preguntas la transacción financiera que hay detrás, sabrán cuál es el precio, pero no sabrán cuál es el impacto en el estado financiero, normalmente, especialmente en el coste del inventario, porque ni siquiera sabrán cuál es, porque eso es detrás de cámaras, tío. Así que digamos que esto va a ser un inventario. Ahora, primero, voy a crear un nuevo artículo para llamarlo inventario. Esta vez es inventario. Si no fuera inventario, podrías usar eso como si aún no registras las unidades de inventario en el sistema, pero quieres reconocer que no es un artículo de servicio, pero vamos a decir que esto va a ser un inventario.
Eso significa que vamos a volver a hacer un seguimiento del inventario en el sistema. Aunque fuera una unidad física de inventario, no la llamarías tipo de inventario, a menos que quieras hacer un seguimiento de las unidades en el sistema en un sistema de inventario perpetuo en lugar de uno periódico, en cuyo caso se registra el inventario fuera de Kickbox, solo registrando ingresos al hacer una venta, similar a un artículo de servicio, pero necesitando ese nivel extra de cálculo, al menos una vez al año para la preparación de impuestos. Así que 0, digamos, pongamos algo a la mano. Voy a poner 10 a mano. Normalmente no quieres hacer eso, porque normalmente comprarías las unidades de inventario. Esto va a registrar una transacción para poner las unidades disponibles. Quiero hacer eso aquí solo para tener algunas unidades disponibles, y así poder venderlas. Normalmente, comprarías las unidades con un formulario de factura y luego las venderías. Muy bien, voy a dejar esto a principios de mes para tenerlo a mano. Reordenar el punto. Digamos que 0. Cuando baje a 0, dime que necesitamos más. En otras palabras, el formulario de descripción se llamará Inventario 1. Supongamos que los vendemos por un estado de resultados de $200. Esta vez va a ir a la venta de productos, es decir, no es un artículo de servicio, igual que sigue en la cuenta de resultados, pero esta vez en la venta de servicios, voy a mantenerla grabable y vigilar que esta vez no calcule el impuesto, aunque yo le esté diciendo que lo calcule. Y la última vez que le dije que no lo hiciera, calculó el impuesto. Pero bueno, va a ser inventario. Supongamos que las compramos por 125, así que las compramos por 125, y las vendemos por 200 de beneficio bruto. Entonces 75.200 menos 125 coste de los bienes vendidos será la cuenta de gastos cuando la vendamos aquí. ¿Y qué va a hacer esto? Va a registrar los ingresos de los 200 en coste de mercancías vendidas, de los 125 también va a registrar el inventario en los libros, aumentando el inventario unas 10 veces el coste de los 125 y luego, no sé dónde, y luego la otra parte irá a cuentas a pagar, supongo. Pero no vamos a tratar eso ahora. Así que vamos a decir, guarda y cierra y digo, vale, ahora este tipo está revisando esto, y digamos que tenemos 10 disponibles. Ahora nos da una cosita, así que vamos a vender 2, vale, así que serán $400. Así que, ahora fíjate que no calcula el impuesto sobre las ventas, aunque yo quería calcularlo. Esto es realmente molesto, muy frustrante, pero ya vimos el impuesto sobre las ventas la última vez, así que vamos a afrontarlo. Porque, de nuevo, creo que es solo por el archivo de la empresa de muestra. Funcionará bien cuando establezcamos nosotros mismos el impuesto sobre ventas, y en la segunda mitad del curso, ¿qué hará esto? Bueno, esto va a aumentar las cuentas por cobrar por el importe total, que incluiría el impuesto sobre las ventas, pero ahora mismo no está ahí, de los 400 en este caso, y luego la otra parte iría a ingresos, que si hubiera impuesto sobre las ventas, solo sería para la cantidad que cobramos. La diferencia del impuesto sobre ventas, como vimos, sería ir a la cuenta de pasivos. Y no solo eso, sino que también tendremos inventario con el que tendremos que lidiar. Así que ahora, como es un artículo de inventario, va a registrar una disminución para inventariar una cuenta de activo, y luego consumimos ese inventario para generar ingresos. La otra parte es una cuenta de gastos, un gasto especial de coste de bienes vendidos. Así que el coste de los bienes vendidos no se verá afectado por los $400, sino por la cantidad de inventario de esa unidad. Punto 125, por 2, $250, ¿verdad? Así que ahora no puedes verlo en la factura, porque no lo vamos a poner en la factura, porque el cliente no necesita ver por qué compramos el artículo, pero este sistema quiere verlo, por lo que lo hace automático al usar un sistema de inventario perpetuo de servicio completo. Además, vamos a tener el seguimiento del sublibro mayor del cliente. El hecho de que esto va a ser algo a lo que las cuentas por cobrar tendrán que rastrear al cliente para poder cobrar, y que registre unidades de inventario, es decir, un sublibro mayor para este artículo de inventario en unidades, que también podría interferir porque estamos en la empresa de muestra. Así que guardémoslo y cerrémoslo y veamos si eso es realmente lo que ocurre. Entra en el balance. Voy a refrescar otra vez, actualizar. Pensaba que estaba fresco. Antes pensabas que era fresco. Espera a que refresque. Tío, vale, vamos a bajar. Entonces vamos a decir, vale, esto es el 121, ahí está el 432, así que si entro en ese 432, ahora parece que el impuesto sobre ventas está ahí, y si bajo el rumbo hacia abajo, ahora ha añadido el impuesto sobre ventas. Así que no aparecía en la entrada de datos,
pero sí lo calculó bien. Ahí está un poco fallando, pero ahí está. Así que ahora tengo el impuesto sobre las ventas de 32. Las ventas solo serán 400, cerremos esto y volvamos a subir. Y luego volveré a los informes, los resultados de pérdidas. Vamos a refrescar. Tenemos que estar frescos, vale. Así que este va a ser el diseño. ¿Dónde lo pusimos? Ponemos en la cuenta de ingresos por venta de productos. Al empezar, la mayoría de los negocios solo debería haber unas pocas cuentas de ingresos, normalmente solo están ahí por 400, sin contar el impuesto sobre las ventas. Vamos a entrar en el documento fuente para poder revisarlo con más detalle. ¿Detalle? ¿Qué demonios? Agarré al gato por detalle. Vale. Así que hay 32. Así que aquí están los 400 y voy a volver a subir, ¿de acuerdo? Y luego volveremos, y la diferencia vuelve a estar en el balance en el pasivo bajo la junta de igualación, porque van a tomar nuestro dinero y luego ni siquiera ayudan. Ni siquiera envían a la policía cuando nos roban, cuando hay gente, porque vivo en California, 32 años, simplemente les dejan entrar en el impuesto sobre ventas de California, así que le dejan llevarse $32. ¿Qué es otra tarifa, verdad? Entonces vamos a la primera pestaña. Ahora, obviamente el detalle del saldo del cliente, si vuelvo a ejecutar esto. Ahora tenemos al cliente número 2. Está el cliente número 2 para el 32 y las escrituras, el total del libro mayor subsidiario, desglosando la misma información, cuentas a cobrar, pero no por fecha, como ocurre en lo que equivale al libro mayor general. El detalle de la transacción, cuando analizamos las cuentas por cobrar en el balance, es por cliente, y por eso necesitamos el libro mayor de la subsidiaria. Así que 6.037.352, que aún debería estar vinculado hasta aquí, 6.037.52, ¿es correcto? ¿Eso es lo que dije? 6.037.52 sí. Pero normalmente no hacemos ese libro de cuentas separado, porque lo seguiríamos internamente aquí en la sección de facturas, ¿verdad? Y en la sección de facturas, no nos da el total. Pero podrías. Creo que si voy a y voy a ventas, si entro en transacciones de ventas, también podría encontrarlo aquí, ¿no? Si entro en transacciones de ventas, miro facturas y quiero ver como todas las facturas, entonces aquí me da un total. Ahora, uno pensaría que ese total, quiero ver que las facturas pendientes de retener en un segundo momento están retenidas en facturas abiertas ahora. Esto es interesante, porque es como un sublibro de contabilidad, 6.607. 52. Así que este informe realmente te da un significado total. Es similar a este informe del sublibro de contabilidad. Y podrías entonces vincularlo aquí, 6.037.52, que está bien para asegurarte de que siempre debe quedar conectado, porque Kickbox te obliga a hacerlo, pero se puede ver ahí, ¿verdad? Y luego tenemos la cuenta de activos del inventario. Va a bajar 1096, así que vamos a entrar en esa cuenta de inventario y comprobarlo. Así que está bajando 250, ¿de dónde sale esos 250 que no están en la factura real? Bueno, está impulsado por el artículo, porque dijimos que el artículo iba a costar 125 cada uno, y ahora ese artículo está en la lista de productos y servicios, de lo que hablaremos más en la segunda mitad del curso. Pero se registra automáticamente, aunque no se vea en la factura, por lo tanto no lo ve el cliente que la va a recibir. Volvamos al tema de las pérdidas y ganancias. La otra cara de la moneda es el coste de los bienes vendidos. El coste de los bienes vendidos es el gasto especial. Es más importante para tipos de empresas que venden inventario, normalmente como su principal fuente de ingresos. Y tiene 250, así que ahí está el 250 para él, ¿lo tenía bien? Sí, es cierto, porque son 125 por 2. Entonces, ¿cuál es el impacto en el estado de resultados de esta transacción? Los ingresos por ingresos netos aumentaron por el precio total de ventas, que creo que fueron los 400 y sin contar el impuesto sobre las ventas. Y luego lo bajamos por 125 por 2, 250, ¿verdad? Así que la diferencia entre el 400 y 250 será el aumento neto del beneficio neto, o beneficio bruto,
también el beneficio neto. Como quieras verlo, volvamos al balance y... Oye, ahora, también el libro mayor de la filial aquí para inventario no nos da inventario por unidad. Lo indica por fecha de la transacción. Así que si quiero inventario por unidad, vuelvo aquí, vuelvo a los informes y veamos si encuentro el informe de inventario, porque ya no puedo simplemente buscarlo. Así que creo que ha bajado. Aquí está, inventario, valoración de inventario. Vamos al resumen de la valoración de inventario, abramos el enlace en una pestaña nueva y veamos cómo es, porque también debería mostrarnos las unidades de inventario, aunque antes también tenía un poco de fallos. Así que ahora también tenemos la cantidad de inventario. Así que pusimos una nueva unidad de inventario. Aquí está el inventario, una cantidad, 8 unidades que pusimos en 10 unidades, y luego vendimos 2, quedan 8 unidades. Y luego aquí está la unidad media de la unidad. Así que ahora tenemos el precio, el coste de las unidades y tenemos el recuento, para poder contar físicamente las unidades y ver si ha habido algún robo. Esta cantidad, 1008,4625, debería estar vinculada a lo que aparece en el balance, que es inventario. 1005,6596 no lo hace. No es así. Cambiemos el rango de fechas al final a 12, 3125, y veamos si ahora es 1596.25 y aquí, 1596.25, ¿vale? Ahí vamos. Así que tuve que cambiar la fecha a fin de año. Así que ahí lo tenemos. Así que tiene sentido y, sin embargo, hay que tener cuidado con este sublibro mayor, porque no siempre se vinculará con lo que aparece en la cuenta principal del balance. Podrías estropearlo mucho más fácilmente que en cuentas por cobrar o cuentas a pagar con sus sublibros por cliente y proveedor, porque QuickBooks no exige que añadas un artículo o producto cada vez que llegas a la media de la cuenta de ingresos, y si no, si compras, aumentas o disminuyes la cuenta de inventario sin asignar un artículo, sin usar un formulario de compras con facturas y formularios de gastos asignados a artículos, no líneas de gastos y ventas que no usan facturas o no registran los artículos en las facturas o recibos de venta, sino solo depósitos, entonces tendrás una diferencia entre tu cuenta principal y el libro mayor de tu filial, lo que causará un problema. Así que si no quieres seguir ese inventario muy de cerca y con mucho detalle, usándolo como control interno, entonces no deberías usar objetos del inventario. Lo más probable es que deberías pensar en un sistema periódico que rastree el inventario en otro lugar, y luego haga ajustes periódicos en tu cuenta de QuickBooks, así que ese formulario de factura es bastante complicado. Hay mucho en juego, pero una vez configurado, la entrada de datos debería ser sencilla. Por eso, en un supermercado puedes tener un comprobador que no sabe nada más que intentar mantener contentos a los clientes, porque ese es su trabajo, no la entrada de datos, y en realidad están registrando transacciones bastante complejas con muy poco esfuerzo, aunque parece mucho esfuerzo cuando tratas con clientes y cosas así, igual que en el supermercado, los clientes sonríen, la caja suena, los datos fluyen. Simplemente hicimos que eso sucediera sin que ellos nos vieran.